que todo lo que veamos, mis hermanos, todo lo que podamos nosotros tocar en la iglesia, en estos domingos, mis hermanos, va a ser bendición para nosotros. Y que no te pagamos en ese sentido. Entonces, pues vamos a ver, se nos presenta la oportunidad, justamente como mencionaba, de tratar el tema que es de relevancia en la vida del cristiano, es de gran relevancia en la vida del cristiano. Justamente se trata de la Cena del Señor, que como todos sabemos, la celebramos el primer domingo del mes, y justo el día de hoy estaremos tomando la Santa Cena, previo al viernes, que también muchos sabemos, también nos preparamos y llevamos a cabo la velada de oración. Aprovecho para invitar a mis hermanos para que nos conectemos todos los últimos viernes del mes, previo a la Santa Cena, para poder orar. Estamos orando por diferentes situaciones, mis hermanos, por todo lo que estamos viviendo hoy alrededor de nuestras situaciones. Entonces les esperamos reunidos, a veces es por Zoom, a veces es en alguna casa donde nos invitan, pero en todo caso lo más importante es estar preparándonos para la Santa Cena. Entrando de lleno a nuestro tema, mis hermanos, el día de hoy podemos considerar que es fundamental y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios en el día de hoy. No solo desde un punto de vista individual o vertical con el Señor, sino también como miembros de una comunidad de creyentes. Es posible que muchos creyentes no hayan tomado verdaderamente en serio las implicaciones de este encuentro espiritual. Es algo muy importante, mis hermanos. No es como cumplir simplemente con un requisito, cumplir con una situación que voy a ir, no voy a ir, si voy, no se me antoja, no tengo ganas. No, mis hermanos, es un momento muy especial, justamente esta reunión que tenemos la Santa Cena, mis hermanos. Entonces, Pablo va a advertir aquí, Dios no juzgará a nosotros por la forma en la que participamos en la Cena del Señor, porque muchas veces podemos estar pensando en ese sentido, en ese tema, creyendo que vamos a ser juzgados por esa situación. Se practica de diferentes formas, se hace de diferentes formas, pero finalmente lo más básico y elemental de todo esto es tener la comunión con nuestro Señor. Así es que entre los corintios justamente había una problemática ahí, existía una problemática. En realidad, algunos que habían sido juzgados estaban sufriendo las consecuencias del castigo de Dios por la forma en que estaban observando la Cena del Señor como tal. Ellos no discernían la realidad del cuerpo de Cristo. La mayoría concentra su atención en el método de celebrar esta Cena del Señor, así como los detalles externos de la misma. O sea, estaban muy observantes de saber que se decide experienciar cómo era como debería ser. Y criticaron mucho esa parte. Hermano, la Cena del Señor constituye, como decía, la más elevada expresión y práctica de la adoración cristiana. En Corinto, esa celebración había ascendido a un nivel secular, tan bajo que prácticamente los creyentes estaban blasfemando o no consideraban que se estuviera celebrando correctamente este orden. Es interesante y hago notar que los 4 evangelios mencionan la institución de la Cena del Señor, y se vuelve a repetir en esta carta que estamos viendo en 1 Corintios 11. Es significativo que en ninguna parte de la Biblia, mis hermanos, se nos mandó recordar el día del nacimiento del Señor, que eso ya lo hemos mencionado en otra ocasión, justamente, que no nos dice, tienes que celebrar el nacimiento de Jesús. O sea, lo celebramos porque para nosotros es algo maravilloso. Todo el mundo, como lo hemos dicho, creo que no hay nadie en el mundo que no conozca sobre el nacimiento de Jesús. Aunque digan, yo soy ateo, no saben que nació en Belén y conocen detalles al respecto. Pero no se nos pide que recordemos esa parte, ese nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero a los que pertenecemos, se nos ha pedido expresamente que recordáramos el día de su muerte, justamente. Eso es más importante. En particular, Pablo le dio gran importancia a este asunto. En el versículo 23 del capítulo 11 dijo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, Pablo recibió esta enseñanza por una revelación directa. Pablo la colocó en el mismo nivel que el Evangelio, porque en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, que Pablo recibió la revelación directa del Evangelio y también la revelación directa de la cena del Señor. En este sentido, recordamos que Pablo no estuvo presente en esta celebración, en la primera cena del Señor, ahí no estuvo Pablo. Entonces, justamente se celebró que fue en la Apocalipsis 4. Sin embargo, después él puede decir: os he enseñado aquello que he recibido del Señor. Hermanos, debemos de admitir que es un poco difícil ver la conexión de lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto con la forma en que nosotros celebramos en la actualidad la cena del Señor. Como ya hemos dicho, no existe una situación paralela exacta, porque las situaciones no son similares. Me explico. En aquel entonces, la cena del Señor estaba precedida por una comida social. Probablemente se celebraba en los hogares y también cabe la posibilidad, no se sabe muy bien, que si se hacía diariamente. Quizás esa era la manera en que ellos tenían que celebrar la cena del Señor. Después del día de Pentecostés, los creyentes se mantenían unidos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 46 a 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El filósofo de Atenas, Arístides, que vivió en la primera parte del siglo II, describió la forma en que los creyentes de su día vivían y dijo: cada mañana, a todas horas, y gracias a la bondad de Dios hacia ellos, le alababan elevando cantos de adoración hacia Él. Y si una persona justa de su grupo llegaba a fallecer, ellos se regocijaban y le daban gracias a Dios. Si una criatura moría en su infancia, ellos alababan a Dios grandemente por una persona que había pasado a través de ese mundo sin cometer ningún pecado. Esta evaluación es interesante por provenir de una persona que no pertenecía a la iglesia, una persona externa, y observó a los cristianos desde afuera en el siglo del segundo de nuestra era. Así que las iglesias en Corinto seguían ese mismo procedimiento, el de tener una comida junto con una celebración de la Cena del Señor. Después de todo, la Pascua era esa clase de celebración en el aposento alto. Recordemos, hermanos, que el Señor celebró la fiesta de Pascua, dice el Evangelio de Mateo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y nuestro Señor de las Ascuas, en un fuego que se estaba extinguiendo, de una fiesta que llegaba a punto final, Él hizo algo nuevo de las cenizas de aquella fiesta muerta. Él erigió un nuevo monumento, no de mármol, no de bronce, sino formado a partir de elementos simples de la comida diaria. Hermanos, hoy en día, en el ámbito social y laboral, tenemos la costumbre de celebrar ciertas comidas con diferentes motivos para disfrutar momentos de compañerismo en la iglesia. Quizás tenemos reuniones de otro tipo y nosotros, cuando nos reunimos para cenar en la iglesia, también o para una comida que no debiera estar concentrado solo en la parte material. O sea, vamos, ahí está donde se concentran muchas situaciones que solamente son momentáneas, son sin trascendentes, mis hermanos. En la iglesia primitiva, fíjense cómo son las cosas. Ellos lo celebraban y le llamaban ágape, o una fiesta de amor. Y esto es lo que ustedes ya conocen, lo que conocemos que se inicia la coinonía. O sea, el compañerismo en la iglesia y en aquellos tiempos la reunión social era la antesala, por decirlo así, que conducía directamente a la celebración del Día del Señor. Dice en 1 Corintios 1:17, que leímos al principio: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor.
Ahora, esta palabra anunciados es una orden y debería de ser, pero el ordenarles esto que sigue. El apóstol no les podía felicitar ante esta situación, por supuesto, porque ellos tendrían que haberse reunido para recibir una gran bendición espiritual, pero no era el caso, mis hermanos. Y Pablo continuó diciendo en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís con la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y empate. En referencia a la iglesia, él no estaba hablando de un edificio. Pablo estaba hablando de cuando los creyentes se reúnen juntos y ese encuentro constituye la verdadera iglesia. Nosotros solemos o acostumbramos, o quizás muchos tienen esa situación, mis hermanos, de que no vamos hacia lo que viene siendo un local, una edificación, mis hermanos. Para reunirse en el nombre de Dios es el amor de la hermandad. Esa es la verdadera iglesia, la hermandad, la confianza, la armonía, la fraternidad. La iglesia es, pues, el conjunto de los creyentes donde quiera que ellos se encuentren. No obstante, a veces nos cuesta trabajo pensar de esa manera. Entonces, mis hermanos, existen grandes edificaciones, mis hermanos, hemos visto en muchos lugares. Justamente en la semana, platicando con mi hija, le comentaba de la iglesia de Valderas, que tiene, creo que es del siglo XVI, XVII, del siglo XVIII, es una edificación impresionante, preciosa, creo que es metodista la iglesia, y ustedes asistían por ahí, y platicaba a mi hija, que es impresionante, muy jovencito, por supuesto, y así como muchos hermanos, ¿verdad?, que estuvieron por ahí. Entonces es impresionante, pero es, digo, no importa la edificación, qué bonito que la hayan conservado, es algo maravilloso. Y muchas otras iglesias que se han ido construyendo grandes, pero también hay pequeñas iglesias, mis hermanos. Así es que es la verdadera situación que importa dentro de todas estas situaciones son los hermanos que nos congregamos. ¿Quiénes estamos? ¿Cuántos somos? No lo sabemos, hermanos, pero lo importante es que estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentido, mis hermanos. Ahora, hermanos, los creyentes de Corinto, cuando se reunían seguramente había diversidad de pensamientos. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de este libro de Primera de Corintios, se queda de manifiesto y se pone en evidencia la visión que existía entre ellos. Así es que dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Simplemente que yo creo que a lo mejor alguna controversia, alguna situación que se presente con alguien, pues va a presentar la verdadera personalidad del cristiano, un verdadero creyente que está preparado, que está entrenado, que ha estado estudiando la palabra y sabe los textos de la Biblia, sabe cuáles son las ordenanzas, los mandamientos, cuáles son las reglas de los cuales mis hermanos, va a mantenerse firme. Pero aquellos que sean más débiles, o que sean más o que duden, o que tengan cierta personalidad que no les ayude a estar así, seguramente que no van a ser aprobados. Posiblemente esto explica en parte lo que estamos viviendo en la actualidad. Aquellos puntos y las diferentes sectas que existen que están causando tantas controversias y desconcierto. Y aquí han nacido muchas cosas. Hablamos creo con mi hermano Julio de lo que es Padre Sufrir, de lo que son tantas cosas que hay hoy en el mundo, que están jalando justamente a la gente que está abundando, a la gente que no está preparada, a la gente que no vive el Espíritu de Dios y que no puede contender contra todas esas cosas que lo están llamando. Entonces son sectas que definitivamente existen y que están causando problemas y desconcierto. Así es que tal vez nos podríamos hacer la pregunta, ¿por qué nos permiten todas estas situaciones? Para entender esta situación, hermanos, vamos a ilustrar de forma coloquial cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Yo siempre me voy a la parte de adornos. Puede ser que soy un poco experto, ¿no? O sea, lo he aprendido y me gusta. Algunos conocen sobre algunos procesos de la renovación de pintura de un auto viejo, la cual pulen su carrocería con maquinaria y pastas especiales. Hoy en día incluso se han puesto de moda, no sé si les ha tocado ver muchos programas reality, donde presentan carros viejitos que los dejan como salidos de la agencia, ¿no? Se hacen grandes remodelaciones y este proceso quita todo, rayones, imperfecciones, incluso aquellas donde se veía la pintura demasiado deteriorada. Al final los resultados son asombrosos y se nota la gran diferencia de ambos
después. Justo eso es lo que Dios hace. Debemos de ser realistas y reconocer, aunque nos cause desconcierto y tristeza, mis hermanos, porque es una realidad. Hay personas que no son verdaderos creyentes. Un gran porcentaje de las personas que asisten a las iglesias hoy en día, en estos días, no son salvas. En realidad son simplemente miembros de la iglesia, y como se hace en la ilustración anterior, cuando se pule un agua, quita todo lo dañado. El Señor quita a todos esos pseudo cristianos. Así como va a trabajar el Señor. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar, ponernos a cambiar y poner toda nuestra fe y toda nuestros conocimientos para poder superar esta situación en los hermanos. Vamos ahora a ver lo que nos dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, es decir, que era imposible que ellos celebraran la cena del Señor de la manera en que estaban encontrándose en la fiesta de la que lo precedía. Y bajo estas circunstancias, ellos justamente no pueden celebrar la cena del Señor. Y continuó Pablo diciendo en el versículo 21, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Aquí tenemos una declaración que llama la atención. Nos presenta una persona que no tenía nada para ir a la fiesta porque era pobre y estaba pasando hambre, y a su lado se sentaba una persona rica que tenía toda clase de manjares. No le ofrecía nada al hombre pobre que tenía a su lado. Podemos apreciar entonces que su relación de compañerismo y comunidad de allí estaba rota. O sea, no existía ninguna relación entre ellos, aunque no fuera rico pobre, aunque estábamos en la iglesia, no pasaba nada. Entonces, era una relación falsa y no puede existir tal relación en esas circunstancias. Como resultado, tenemos una situación humillante en la que un hombre pobre también no tenía quien le diera algo de comer. En el versículo 22 vemos la enérgica reacción del apóstol cuando dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en qué coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Lo que significa que no estaban dispuestos a compartir lo que tenían en un gesto de compañerismo, fraternidad y solidaridad. Tendrían que haber comido cada uno en su propia casa. Lo que estaba ocurriendo era simplemente esto. Ellos estaban fracturando, quebrantando la unidad de la iglesia. Incluso había algunos que se estaban embriagando en esa fiesta de amor. Preguntaríamos nosotros, verdaderamente una fiesta de amor. Y por supuesto que no estaban en condiciones de recordar la muerte de Cristo. Para ello todo quedaría en un recuerdo vago y confuso. Hermanos, esta es una revelación dada a Pablo. Dice en el siguiente texto 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hay algunos que quizás quieren celebrar la cena del Señor de la misma forma en que el Señor lo hizo. Pues entonces la debería celebrar de noche, si fuera así tal cual, porque se supone que era una cena, no dice desayuno, comida, almuerzo, cena, debería de celebrarse de noche. Porque el Señor y los apóstoles se reunieron de noche y comieron la cena de la Pascua. Y fue en aquella cena que el Señor instauró, la cena del Señor. Fue en aquella misma noche en que Él fue traicionado, y en aquella ocasión Jesús tomó el pan. Vamos a continuar con el texto 24 que dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Como indicamos antes, Pablo no estaba presente en aquella sala, por lo tanto recibió esto como una revelación directa del Señor. Y esa fue la noche cuando las fuerzas del infierno se reunieron para destruir a nuestro Salvador. Y creemos que la simplicidad y el carácter sublime de esta cena fueron tremendos. Vemos lo que el Señor hizo cuando hubo dado gracias. Ahora Jesús dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él en el aposento alto. El pecado estaba golpeando a la puerta del aposento alto, reclamando su porción, y Jesús dio gracias. Él dio gracias a Dios, no obstante lo que estaba por él, no obstante por saber lo que iba a vivir al otro día, mis hermanos. Luego partió el pan, y sobre esto siempre ha habido una diferencia de opinión entre
los creyentes deben de partir el pan o servirlo tal como está. Bueno, podemos decir que hay algunas iglesias que lo parten, mientras que otras no lo hacen. Cuestión de ideas distintas sobre este tema, pero finalmente lo importante es llevarlo a cabo. En algunas iglesias, las personas que servían pan ante la congregación lo tomaban y lo partían de ellos. El partimiento del pan también indica que se trata de algo que debe de ser compartido. El comentarista Bengal dijo lo siguiente: la misma mención de partir el pan implica distribución y rechaza la actitud que tenían los corintios, donde cada uno hacía las cosas por su cuenta. Ahora, esto era algo que ellos deberían distribuir entre todos. Notemos ahora lo que dice en 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que las vais en memoria de mí. Ahora, fíjense, el pan habla de su cuerpo partido y la copa habla de un nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre. Y siempre se le llama la copa, y ha sido también llamado por Lucas el fruto de la vid, aunque nunca fue mencionado como vino. Esta es una observación. Yo no me había aplicado toda esa situación hasta ahora que me compraste, no, pues siempre digo que yo soy el primero aprendiendo todos estos temas. Entonces, podemos observar que dice: bebe esta copa. Debemos considerar que quizás se trata de zumo de uva sin fermentar. Algunos quizás se pregunten el porqué de esta afirmación. Bueno, esta era una fiesta de la Pascua. El tiempo de pan sin levadura. No parece lógico que ellos participaran en la misma fiesta de pan, no fermentando con levadura y bebiendo el zumo de la uva fermentada. ¿Qué es el vino? Justamente de lo que estamos hablando. Ahora, el detalle interesante fue que Jesús lo llamó la copa, es que su cuerpo fue la copa que contenía la sangre. Él nació para morir y derramar su sangre. También queremos decir que la sangre hablaba de su muerte, o sea, de la muerte de Cristo, y se trata de una sangre que no estaba contaminada por el pecado como la nuestra. Hermanos, una y otra vez los apóstoles nos recordaron que tenemos el perdón de aquella sangre. Él no abrió la puerta de atrás del cielo para que entráramos de manera oculta en aquel lugar, por una puerta secreta. Él no abrió la puerta trasera para que pudiéramos entrar. Dice, hermano, nadie, Dios nos conduce para entrar por la puerta principal, como hijos de Dios que somos, porque la pena o el castigo del pecado fue pagado cuando las demandas de un Dios santo fueron satisfechas. No olvidemos que en este día en el cual existe la noción de que Dios cierra sus ojos ante el pecado o mira para otro lado sin hacer nada al respecto, Dios sí ha hecho algo de esta situación. Por eso, en esta celebración estaba la copa que contenía el símbolo de la sangre del nuevo pacto. Ahora nos dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El primer libro de los Corintios, Pablo estaba siempre abriendo una puerta o una ventana, mostrándonos algo nuevo. Aquí pronunció la frase hasta que Él venga. Cuando observamos la cena del Señor, la mesa se proyecta en tres diferentes direcciones. Fíjense bien. En primer lugar, es una conmemoración. Él repitió la frase: haced esto en memoria de mí. Esta mesa mira hacia atrás, a más de 2000 años, al momento de su muerte en la cruz. Es como si el apóstol Pablo hubiera dicho: no os olvidéis de ello, que es muy importante. O sea, que es una mirada al pasado. No podemos dejarla pasar por el largo, mis hermanos. No podemos dejarla pasar como si no hubiera sucedido. En segundo lugar, esta mesa significa comunión. Eso es lo que representa. Las mesas que tenemos en casa representan unión, representan comunicación, representan que estemos juntos, hermanos. Entonces, esta mesa representa comunión. Nos habla del presente, del hecho de que hoy estamos unidos a un Cristo que vive, a un Cristo que no quedó crucificado, a un Cristo que resucitó y está a la diestra del Señor. En tercer lugar, es un compromiso.
Se proyecta al futuro, al hecho de que Jesús vendrá otra vez. O sea que esta mesa no durará siempre, es temporal. Una vez que la fiesta se termine, puede que no la volvamos a celebrar, porque en la actualidad la tenemos hasta que Él regrese. La fiesta nos habla de un Señor ausente que volverá otra vez. Por eso mira hacia el futuro. Y el Señor tomó estos elementos frágiles, pan y el zumo de uva, que se echarían a perder en unos días. Construyó un verdadero monumento, no sería de un verdadero monumento que no sería de mármol, de bronce, plata ni oro, solo pan y el fruto de la vida. Pero hablaban de Jesús y nos recuerdan que somos responsables de su muerte. Continuamos en los versículos 27 a 29 que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, mucho come y bebe paz. ¿Qué quiere decir esto de discernir el cuerpo del Señor? Al remontarnos a la historia de los hermanos pasados, tiempos pasados, veremos que las iglesias tuvieron problemas para determinar el significado de esta expresión. Siempre ha habido diferentes interpretaciones en cuanto a esto. Un punto de vista es que estos elementos en la Iglesia Católica, fíjense, también hace poco lo tocó en un estudio. En la Iglesia Católica, cuando el sacerdote oficia ante el altar, creen que materialmente se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. A esto se le llama, ya hablamos hermanos, transubstanciación, la cual es una idea muy burda que personalmente no se me hace muy burda, porque dice que verdaderamente se convierte en sangre y verdaderamente en el cuerpo de Jesús. Así que es algo que no le daría cabida. Yo pienso que los cristianos evangélicos, mis hermanos, creyentes que conocemos de la palabra y que hemos estudiado la palabra justamente para tener conocimiento de Cristo, creemos que el pan y la copa son únicamente símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ese ha sido el punto de vista más certero, al menos yo lo considero, al significado de estos dos elementos. Cuando se celebra la Santa Cena, por supuesto, esto ha sido criticado y se le atribuye a la religión protestante, por supuesto. Pero podemos considerar que es mucho más que un símbolo, estimados hermanos. Vayamos por un momento al camino de Emmaus, ya conocemos este pasaje, que encontraremos en el relato de Lucas 24, y ahí veremos lo que significa discernir el cuerpo de Cristo y su muerte. Dos discípulos de Jesús estaban regresando a su casa después de haber presentado la terrible persecución en Jerusalén. Así como los eventos que siguieron se sentían deprimidos en que les pasaban los acontecimientos, el Señor resucitado se unió a ellos y les preguntó por el motivo de su tristeza, pensando que era un extranjero. Le contaron todo sobre Jesús y su muerte en la cruz. Estaban totalmente tristes, abatidos, estaban desconsolados, y sobre el informe de las mujeres que habían ido a la tumba, encontrándola vacía, por supuesto, el Señor reprochó su falta de comprensión y de fe. Para creer el mensaje de los profetas, les expuso entonces la enseñanza del Antiguo Testamento, y al pasar por el pueblo, fíjense, se quedó con ellos. Ahí celebró por primera vez la cena del Señor, después de haberse resucitado y al partir para aquellos discípulos, después de aquellos con los otros, y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Lo que Jesús hizo entonces fue revelarse a sí mismo. Esa es realmente la cena del Señor. Por ello, cuando celebramos la cena, Él está presente más allá de los símbolos. La fiesta significa que discernimos el cuerpo de Cristo. Tendremos el pan en nuestra boca, pero sentiremos la presencia de Cristo en nuestro corazón. La persona de Cristo es en nosotros una presencia real, no es ficticia, mis hermanos. Si es ficticia, necesitamos pedir sabiduría de Dios para poder sentirnos, mis hermanos. Es mucho más que un ritual o una ceremonia. Continuemos, mis hermanos, leyendo en el versículo 30 que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Ellos habían participado en la cena de una manera indigna y continuó, y la verdad es que esa es una situación que por
eso muchos estaban muertos en vida, aunque estaban vivos físicamente, estaban muertos del alma, muertos del corazón, muertos en vida. Entonces, continuamos en el versículo 31-32 que dice: si pues no examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados, disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí se está hablando de creyentes. Podemos examinarnos cuando sabemos que estamos en una mala condición espiritual. Si no, Él nos juzgará, disciplinándonos para que no seamos condenados con lo que no son creyentes. Porque en un día futuro Jesús juzgará al mundo, pero primero tiene que tratar con los que somos suyos, dice en los versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Había otras cosas en Corinto que estaban funcionando, pero el apóstol Pablo no escribía sobre ellas en su momento, sino en ocasiones de su visita a esa iglesia. Pero hermanos, quisiéramos que todos pudiéramos compartir la experiencia de aquellos discípulos que encontraron con Jesús en el camino, para que recordar el pan partido, contemplemos en la cruz, muriendo por nosotros, y entonces por la fe le aceptemos como nuestro Salvador. Es por la acción del Espíritu Santo que sentiremos la presencia como una realidad, no una cosa ficticia, no una leyenda, no una historia que tantas se han inventado en el mundo, mis hermanos. Y como anticipo de la vida eterna, es lo más importante que nosotros pensemos en lo que va a venir. Existe un compromiso de parte de nosotros, hermanos, para cerrar este pacto con Jesús. Reconocerlo como único y suficiente Salvador, pedirle perdón, mis hermanos, mostrarnos delante de Él, arrepentirnos, mis hermanos. Y también, en el caso de algunas iglesias, como es la que estamos nosotros, podemos bautizarnos, para estar en posibilidades también de tomar el pan y la copa. Cuando celebramos la Santa Cena del Señor, recordando que Él pronto vendrá. Y mientras tanto estamos en espera de ese glorioso momento, preparándonos, estando atentos, vigilantes, y no nos vaya a tomar por sorpresa, mis hermanos, en ese momento. Recordemos que no sabemos la hora en que va a regresar Jesús, no sabemos el momento, porque dice que va a venir como ladrón por la noche. Les invito, hermanos, a participar cuando celebramos la Santa Cena. No nos perdamos la bendición de renovar nuestro pacto con Jesús, y debemos de tener presente su promesa de que en cualquier momento va a regresar. Mientras tanto, sigamos adelante caminando bajo su cobertura divina cada día hasta su vida. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque nos das la posibilidad, Padre, de discernir de tu palabra, Padre. Yo deseo, Padre, con todo mi corazón, Padre, que eso nos deje a nosotros la posibilidad, Padre, de evaluar, Padre, las situaciones que vivimos haciendo cuando llevamos a cabo esta ordenanza, Padre, que lo hagamos de todo corazón, Padre, que lo hagamos con fe, que lo hagamos de verdad, deseando, Padre, que pronto vengas, Padre, y que si no nos toca a nosotros estar aquí cuando tú vengas, Padre, tengamos la certeza de que tú nos tienes preparado el lugar en el eterno. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.